Buenos días a todos. Desde el CENDES, Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, les damos la más cordial bienvenida al evento de hoy, que trata sobre tendencias y desafíos de la investigación y formación de posgrado en ciencias sociales desde una visión 2030. Con este tema iniciamos la tercera semana de actividades con motivo de los 60 años del CENDES, celebración que cuenta con una amplia programación de conferencias, foros, encuentros y conversatorios, todos de manera virtual sobre temas fundamentales para el acontecer nacional. Saludamos al director del CENDES, doctor Carlos Walter, quien a continuación nos dirigirá unas palabras para inaugurar la sesión. Buenos días, amigos y amigas todos. Para nosotros es un motivo de complacencia extraordinaria la realización de esta sesión de hoy, que está inscrita en un programa que comenzó exactamente a partir de la sesión inaugural, y su punto de partida fue exactamente el foro realizado bajo el nombre de Nuevos Paradigmas para el Desarrollo o el Desarrollo de Nuevos Paradigmas. Precisamente esta actividad tiene una conexión importantísima con el foro con el que comenzamos la programación, porque es imposible pensar y reflexionar sobre nuevos paradigmas si no tomamos en cuenta la importancia que tiene la formación de recursos humanos a nivel de posgrado, en el caso nuestro específicamente las ciencias sociales, y la investigación. Y por supuesto, el título no podía ser mejor que el escogido, porque precisamente nos vamos a referir a cuáles son las tendencias y desafíos que tiene la investigación y formación de posgrado en ciencias sociales desde una visión 2030, pero también desde una visión 2030 que hay que tener presente, que está en el marco de una coyuntura que no estaba presente en el momento en que se formuló la visión 2030. La situación creada a nivel mundial con la aparición de la pandemia del COVID-19 y en el caso particular venezolano, los impactos que ella tiene debido a la situación compleja que vive el país. Bueno, bienvenidos todos y vamos a seguir impulsando las actividades de nuestro aniversario, que además siguen estando conectados en ese hilo con el cual se diseñó el programa, que va a tener como cierre la conferencia magistral de nuestra amiga Carlota Pérez. Bienvenidos todos y adelante. Gracias, doctor Walter. Bueno, me disculpa que antes de comenzar tengo que hacer un paréntesis para un aviso emitido de la coordinación del evento, y es que se le ruega a los asistentes mantener apagados el micrófono y la cámara durante toda la sesión para evitar interrupciones y garantizar la grabación. Para la presentación de este web seminar contamos con la presencia de especialistas de muy alto nivel, como son los que menciono a continuación por orden de aparición en el programa. La doctora Eve Besuri y el doctor Ramón Piñango son expositores y tendrán cada uno 30 minutos. A continuación tendremos el gusto de escuchar al doctor Marco Antonio Rodríguez Díaz, quien tendrá 15 minutos para dirigir unas palabras. A los tres les damos la más cordial bienvenida y nuestro agradecimiento por acompañarnos. Después habrá una pausa de 10 minutos, como siempre, e inmediatamente se abrirá el ciclo de preguntas y respuestas que durará 30 minutos. Y las preguntas se harán por el chat a través del chat del Zoom. Comenzamos con la doctora Eve Besuri. Actualmente es investigadora independiente, pero el CENDES tuvo el privilegio de tenerla como investigadora y profesora por muchos años, en donde fue responsable del área de ciencia y tecnología, desde donde dirigió importantes proyectos de investigación y docencia. También en Venezuela trabajó en el IBIC, Instituto de Investigaciones Científicas, en donde es investigadora emérita. Antropóloga social con una importante contribución al surgimiento y consolidación de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología en América Latina,
Y su foco de investigación es la ciencia en las periferias mundiales, con énfasis en la latinoamericana, así como los dilemas de la participación y exclusión social. Sus investigaciones se ubican en la interfaz entre la educación superior, la investigación científica y el conocimiento tradicional. También en el plano de la cooperación tiene una larga trayectoria, participando en muchos comités internacionales de ciencia. Entre los premios que ha recibido voy a mencionar solo dos que me parecieron los más importantes. Uno a nivel latinoamericano, el premio Oscar Barsaski, que se otorga a investigadores que han realizado aportes intelectuales significativos en la investigación y la formación en el campo de la ciencia y la tecnología. A nivel internacional ha sido ganadora del premio John Desmond Bernard de una importante sociedad científica del norte, donde han recibido premios personas como Robert Merton y Thomas Kuhn. Con esta impresionante presentación, escucharemos a la doctora Eve Suri con muchísimo gusto. Eve. Oh, gracias, Carmencita. Una enorme alegría poder estar cerca del CENDES en esta ocasión en la que están celebrando los 60 años. Bueno, al final yo decidí hacer una presentación sobre algo que evidentemente toca los posgrados, la reconstrucción de los posgrados en ciencias sociales, que es a lo que me voy a referir, con una perspectiva que trata de acercarse al 2030. Y lo titulé, por ponerle un nombre, algo así como Investigación Social Sostenible Norte y Sur, Políticas, Geografías de Conocimiento y Acción hacia el 2030, ¿no? Bueno, nomás para entrar en materia, una pequeña reflexión sobre cómo creció la ciencia en el mundo, para ver dónde estamos hoy, ¿no? Yo creo que podríamos decir que el conocimiento científico es una forma peculiar de conocimiento, estrechamente ligado a la historia del mundo contemporáneo, del mundo moderno y contemporáneo. Debiera ser indiferente a distinciones entre individuos por su color de piel, origen genético, género o nacionalidad, por su vocación de universalidad e internacionalidad. Sin embargo, compartió la estructura de prejuicio de las sociedades europeas, donde se institucionalizó en una etapa temprana, con consecuencias negativas no solo para sus practicantes individuales, sino para la ciencia misma en todo el mundo. En el proceso, los focos de investigación cambiaron y hoy enfatizamos cómo las preocupaciones actuales de la gente no pueden entenderse sin reconocer también los contextos más amplios en los que viven e intervienen. Eso nos lleva a la noción de una ciencia hegemónica y el orden que ella establece. Pero diríamos que los científicos ya no son vistos en realidad como una élite, aunque tienen sus élites. Pero la ciencia aparece hoy como una institución social profundamente estratificada, y no solo en términos de un valor abstracto de conocimiento, sino que ese conocimiento está social, geográfica y políticamente ordenado. Basta con revisar las referencias bibliográficas de cualquier trabajo de las ciencias sociales en nuestros países. ¿A quién se cita? ¿A quiénes se lee? ¿Dónde está situada la autoridad teórica, epistémica de nuestras disciplinas? ¿Cuáles son los conceptos y teorías que se describen en los capítulos de metodología de las tesis de posgrado que nos conocían aquí, ¿no? Entonces eso nos lleva a hablar un poco de la constitución de centros y periferias en un mundo en circulación, que pasó de esa concepción de centros y periferias a un mundo en circulación. Porque para tratar de entender dónde estábamos cuando empezamos a estudiar la ciencia en Venezuela, en ese entonces hablábamos de centros y periferias en la estructuración del conocimiento científico. Reconocíamos asimetrías y desigualdades internacionales. Hoy nos encontramos en una fase en la que se pone el énfasis en la circulación de seres, objetos e ideas en un mundo con barreras que se traspasan en ciudades, urbanidades, la vida urbana y suburbana. ¿Qué pasó? Es decir, ¿explotó el orden científico? ¿Qué pasó con la autoridad cognitiva? ¿Qué pasó con el canon? Hoy vivimos como si la realidad hubiera explotado en infinitos fragmentos. Desde muchos lugares llega el argumento de que la ciencia hegemónica ha rigidizado de manera exagerada tanto las similitudes como las diferencias, simplificando indebidamente la realidad
descuidando la variedad en el nivel micro, ignorando las rearticulaciones con las normas, estrategias, dramas y todas las particularidades siempre presentes en las sociedades del mundo. En relación con esa supuesta idea de ciencia universal que hoy identificamos como hegemónica, se cuestiona si el canon disciplinario se ha convertido en una camisa de fuerza que impide el crecimiento del conocimiento, si éste se renueva y crece de forma saludable, o si es capaz de reconfigurarse una y otra vez en el tiempo, sin eliminar la historia de los procesos y la variabilidad de las especificidades locales. Entonces, uso esta idea del canon aquí para recordarnos que la ciencia a menudo se percibe como un fenómeno de élite, como es el caso de las libertades académicas, que son tan importantes para todos. Esto sucede por la forma como se entiende el canon, como un cuerpo de principios, de reglas, estándares o normas, sendas, trayectorias idealizadas o generalizadas, que representan propiedades que se suponen comunes asociadas a las buenas prácticas. Actividades deliberadas asociadas con estudiar, pensar, experimentar y viajar, incluyendo el dominio del idioma inglés. Por razones como estas, la ciencia a menudo ha sido contrastada con diferentes formas enraizadas o provincianas o diferentes u otras de conocer. Incluido en esto está el hecho de que aunque los científicos pertenecen a países particulares y a menudo son financiados con fondos públicos, tienden a identificarse con sensibilidades postnacionales, para llamarlas de alguna manera, o cosmopolitas, más clásico, que en más de un sentido pareciera amarrarlos al canon. Y si no, díganme ustedes si no recurren a Bourdieu, a Foucault, a Luhmann, a Latour, a Lévi-Strauss, como expresiones del conocimiento canónico. Todos hacemos esto, ¿no? Bueno, quiero referirme ahora a un proceso que nos está ocurriendo en muchas partes, en muchos lugares del mundo, que lleva a reconocer que la convivencia con otros contextos es difícil pero posible. Porque cuando exiliados o no, los científicos tienen que dejar su país en condiciones de inferioridad, normalmente cuando vamos del sur al norte, para tratar de incorporarse al mercado de trabajo internacional o para hacer un posgrado que les dé credenciales nacionales e internacionales en la profesión. A menudo tienen que negociar todo tipo de prácticas culturales para sobrevivir, intentando cumplir con sus ambiciones de continuar o de reconstruir sus vidas y carreras profesionales. Usualmente esas negociaciones tienen lugar en las condiciones desiguales, asimétricas en que deben sobrevivir. Se aprende a vivir y a convivir en la diferencia, buscando un terreno compartido de prácticas y preocupaciones que permita la interacción fértil. Uso convivencia aquí para referirme a los procesos de cohabitación e interacción que se han vuelto un rasgo común de la vida social en las áreas urbanas del mundo contemporáneo, negociando espacios en diferentes contextos que a menudo son precarios, son asimétricos y a veces inclusive son riesgosos. Y con esto quiero decir que la convivencia no es pluralismo. La noción de convivencia se refiere a una habilidad sofisticada de invocar la diferencia, evitando preceptos de grupo o de comunidad en relación con grupos sociales más amplios. Obviamente veo a la ciencia social como parte de la expresión multicultural. Sin embargo, me interesa explorar aspectos de coexistencia que sobreviven o pueden resurgir, mostrando un nuevo valor en la habilidad de vivir con o en la otredad en la ciencia. Creo que estimula una disposición de lo incompleto y la humildad de la duda y encuentra fuerza en cuestiones relacionadas con interconexiones, interdependencias, lo compuesto, lo incompleto. Es una invitación a ver la producción de conocimiento avanzado como un viaje en colaboración y en coproducción que nos enseña la importancia de reconocer la deuda y de endeudarnos con respecto a cómo y hasta qué punto buscamos agencia y autonomía. Entonces, ¿qué decimos de la convivencia?
Mi interés en el funcionamiento de la convivencia tiene un punto de partida diferente al del multiculturalismo. No describe ni la ausencia de racismo, que existe, ni el triunfo de la tolerancia, que también existe. Sin embargo, sugiere un escenario diferente para los rituales interpersonales en el medio científico, o por lo menos es lo que busco. Estos empiezan a significar algunas cosas más allá de cualquier creencia fuerte en diferencias absolutas o integrales, teóricas de clase, étnicas o raciales, cuando nos movemos de los contextos nacionales a los transnacionales y transregionales. A diferencia del falso universalismo, que borra verdaderas diferencias profundas, un diálogo prudente que negocie acuerdos mínimos y progresivos puede permitir el avance de las ciencias sociales en un espíritu de simetría y de apertura. Si la convivencia ayuda a fijar el polo local en este ejercicio interpretativo, el otro extremo puede enfocarse en la idea de transnacionalidad, que lo prefiero frente a la noción más familiar de globalización, porque resuena de manera bastante diferente. Lo transnacional sugiere tanto la contingencia como el movimiento. Especifica una escala menor que lo global, que transmite todo el triunfalismo y complacencia de los universales siempre en expansión. Son globales, ¿no? La idea del globo que absorbe todo. Sin embargo, los dos términos son importantes al tono y dirección general del argumento porque ayudan a precipitar un sentido diferente de ser científico y de hacer ciencia. La dimensión de convivencia, con foco en cómo se disputan cuestiones relevantes en diferentes sociedades, tales como la pertenencia simbólica, la participación política, la distribución de recursos y de riesgos, los derechos de los nacionales y los transnacionales, también interesa en relación con los temas de conocimiento. Los contextos son cruciales. El intento de contextualizar responde a la necesidad de remediar el carácter probablemente incompleto de lo que se describe, lo que está presente, o lo que se dice que es evidente. Cuando integramos el estudio de las interacciones en contextos científicos caracterizados por la desigualdad y la diversidad, al análisis de macroestructuras, podemos acceder a aspectos de las relaciones CTS, de ciencia, tecnología y sociedad, de movilidad, redes, ciencia nacional y transnacional, ya no como epifenómenos o procesos prepolíticos, sino como arenas cooperativas y conflictivas en las cuales se disputan las fronteras mismas que definen y distinguen a diferentes grupos de conocimiento. Entonces la convivencia parece así como un terreno experimental. Yo no estoy segura de especializar la ciencia hegemónica, como dice Chakrabarty, sea la mejor opción, o si es mejor reconocer maneras de explorar los entrelazamientos cognitivos resultantes de la interacción transnacional y transcultural que sean epistemológicamente más fértiles. La convivencia se me aparece como una respuesta más prometedora a la transnacionalización, globalización, que la provincialización de lo hegemónico. No la veo como un estado constante de las relaciones, sino como un proceso de equilibrio variable entre la intimidad, la distancia y los intereses personales y colectivos. No tiene que ver con un canon alternativo, sino simplemente con un momento de apertura del canon, con métodos y direcciones a veces difusos, todavía exploratorios y experimentales. Entonces, ¿cómo juega el canon disciplinario hoy? Las personas en diferentes países y regiones están constreñidas por los hechos de la economía, la política, la institucionalidad y la cultura. La ciencia no es una excepción. Sin medios institucionales, apoyo financiero o interés externo, la actividad científica de cualquier orientación no es prácticamente posible. Las aspiraciones a profundizar en la construcción de una ciencia y CTS latinoamericanas, en las que incluya la antropología, puede y a menudo da lugar a la participación deseada o reluctante en proyectos mundiales, internacionales, del tipo un mundo único de la ciencia, ¿no? Esto es la ciencia, por el interés de pertenecer o simplemente porque son las posibilidades disponibles en las circunstancias en las que uno se encuentra y donde no hay otra fuente de financiamiento. En ese mundo único de la ciencia,
Hay centros con sus tradiciones, escuelas, gurúes, etc. Pero también con el tiempo fueron surgiendo tradiciones, escuelas, grupos en las periferias que apuntaron a otras miradas, algunas veces caracterizadas como desde el sur, o desde lo nacional, o desde lo descolonial, o lo subalterno, etc. En fin, hay montones de adjetivos, que cada vez se mezclan más, creando universos de reflexión nuevos. En las diásporas, los científicos a menudo redescubren el valor, así como el riesgo de la libertad individual respecto de las redes e instituciones a las cuales estaban afiliados hasta entonces, y lo que significa no tener ya un país de pertenencia, pero sí un canon científico al que aferrarse. Entonces aparece el canon como un salvavidas, al menos transitorio. Cuando los científicos marchan solos al exterior, exiliados o en condiciones más o menos equivalentes, sus prácticas científicas en muchos casos cambian. Aunque en sus países o instituciones se hubieran podido orientar a las especificidades temáticas de su realidad o grupo de afiliación personal o ideológica, marcando eventualmente una diferencia con el canon, en sus nuevas circunstancias, con más frecuencia comienzan repitiendo las prácticas científicas canónicas convencionales del tipo de un mundo único en el que se encuentran. Sin embargo, al hacerlo, indefectiblemente sus prácticas se hibridizan, ayudando a generar esos mundos diferentes. De ahí la idea de que el canon puede resultar un salvavidas transitorio o permanente. Entonces, ¿la crisis trae beneficios? En el estallido del mundo contemporáneo se reconoce la existencia de una multiplicidad de prácticas, cada una de las cuales es testigo a su modo de las dimensiones particulares de su existencia. No hay un marco de referencia general disponible para contener semejante multiplicidad, que es por qué continúa habiendo mucho espacio para experimentar con conceptos, con prácticas, con intervenciones situadas. Así es como el contexto de la inmensidad del mundo planetario contemporáneo, allí privilegiamos lo social, lo local, perdón. Propongo que la comunicación a través de mundos culturales es siempre posible, incluyendo las traiciones inevitables resultantes de la traducción intercultural, que son constitutivas de las relaciones en red, algo que nunca podemos controlar del todo y que a menudo apenas sí podemos influenciar. Al mismo tiempo, prejuicios y discriminación parecen resurgir con fuerza, anunciando un nuevo periodo de intolerancia y evidenciando que todavía estamos en el medio de una transición importante. Para tener una ciencia sostenible, la inclusión y la diversidad son supremas. El reconocimiento de muchos tipos de excelencias y diferentes facetas de la diversidad son cruciales para la ciencia. Ya en algunos lugares se hace ciencia sostenible, pero hay una fuerte necesidad de avanzar con geografías de conocimiento y acción para hacer al mundo de la ciencia más equitativo y que nos permita lograr colaboraciones globales para enfrentar las grandes cuestiones que nos desafían. Entonces es una cuestión de reinterpretar el mundo, es cuestión de descifrar, de pelar capas de malentendidos e ignorancia. ¿Quiénes escuchan? ¿Qué escuchan? ¿Por qué escuchan lo que escuchan? ¿Qué mensajes se llevan? ¿Qué dejan fuera? Estas interrogantes de traducción, de comprensión y asimilación se mueven más allá de la noción de universalidad del conocimiento. Debemos releer, redescubrir, movernos de los orígenes sociales de las ideas a través de las relaciones que las transmiten a su último destino, como ingredientes de una práctica global en constante transformación. Aquí intento moverme una vez más en dirección a una historia global, o transnacional, como decíamos antes, de las ideas. Buscamos un terreno de juego nivelado. Bueno, las condiciones para hacer carreras científicas en muchos países a menudo son difíciles. Enfrentan las limitaciones del financiamiento global desproporcionado, escasez de recursos e inseguridad que vuelven vulnerables a los científicos. Una variedad de causas lleva a muchos a abandonar sus países, seguidas de los problemas y desafíos a superar al llegar a los países de acogida. Sus experiencias como investigadores en un país huésped, buenas y malas, revelan las desigualdades sistémicas que enfrentan, junto con rigores de navegar los procesos burocráticos, políticos y los impactos psicosociales que acompañan al estatus de refugiado
desplazado, expatriado, ¿no? Todos los grupos son producto del movimiento, de la mixtura y del intercambio con otros grupos, es decir, de la historia, ¿no? La vida humana como interacción dinámica, una serie de intercambios entre personas cuya flexibilidad desafía fronteras de raza o región, cultura, lenguaje, inclusive nación, ¿okay? Pero necesitamos sumergirnos por debajo del grupo en sus constituyentes, los individuos que interactúan, se juntan, se separan y vuelven a cobrar forma como resultado de lo que todos tenemos en común, que es la habilidad de transformarnos. Por mucho tiempo, cuando se notaba la posibilidad de que las ideas se movieran de las colonias a las metrópolis, la gente empezó a preguntarse cómo los pueblos colonizados pudieran cambiar los estereotipos que circulaban en torno a ellos. No se consideraba si los colonizados pudieran alterar las ideas en el ámbito de los colonizadores. Más recientemente, ha habido una conciencia creciente del poder de los individuos, tanto a reformarse como en última instancia a reformar la sociedad a través de la interacción social. Un individuo tiene el derecho a redefinirse a sí mismo, buscando el logro a través del contacto con otra gente y estableciendo un futuro común. Tenemos evidencia de la posibilidad de trascender las fronteras de la pertenencia. La dimensión geopolítica actualmente se retoma con fuerza renovada. La hegemonía militar y económica de los Estados Unidos influyó decisivamente en las nuevas formas de investigación científica y tecnológica en la segunda mitad del siglo XX, aunque más recientemente un orden inestable y multipolar ha acompañado las relaciones internacionales. La ciencia social fue un elemento integral en el desarrollo de la ciencia en el orden mundial que surgió durante la Guerra Fría. El peso de las ciencias sociales en las economías políticas nacionales llegó a depender crecientemente de las relaciones internacionales. Las maneras de hacer ciencia social en diferentes países cambió con el nuevo mapa de dominación y nuevos equilibrios geopolíticos llevaron a su diseminación y apropiación. Es interesante que la globalización minimiza las diferencias geográficas y culturales en su retórica, ¿no? Se favoreció, sin embargo, el desarrollo de ciertas disciplinas y temas de investigación, aunque la enorme diversidad de intereses, tradiciones y oportunidades nacionales en juego llevó a los programas de investigación a admitir algunas variaciones regionales y nacionales. El contexto no ha sido ajeno a la situación política, ya sea para sacar ventaja de contenidos desarrollados en otras partes, elegir nichos no cubiertos por grandes potencias o ajustarse a las necesidades impuestas por la colaboración con países poderosos. Ahora, cuando vemos la ciencia social futura, podemos decir que hay todavía muchos problemas conceptuales y de lenguaje para salir del inglés como lengua franca y de enriquecer el canon occidental de los patrones dominantes del pensamiento formal, mientras que hemos venido ganando conciencia de la importancia del contexto. Es decir, todo conocimiento es situado, lo local importa, eso ya hoy no se discute, se reconoce. En la construcción de las futuras ciencias sociales estarán a la orden del día difíciles cuestiones éticas, ideológicas y epistemológicas en torno al desarrollo, globalización, pluralidad, colaboración, políticas públicas, democracia, ciudadanía, innovación responsable, futuros posibles y deseables, encrucijadas éticas, junto con otros temas como la circulación de las personas, las ideas y los objetos. El mundo sigue cambiando y creando novedades. Los conglomerados urbanos en todas partes se vuelven más diversos y mezclados. La gente de distintos orígenes nacionales comparten los mismos espacios, son más jóvenes, crecen más rápido, nos ayudan a movernos hacia adelante en un siglo donde la diversidad parece la marca de la demografía humana, ¿no? Bueno, a medida que la compleja crisis en la que nos encontramos continúa y nuestra vida social se destruye o reconstruye, no hay duda que la agenda científica, incluyendo la de las ciencias sociales, va a cambiar considerablemente. Si esto pasa a ser un momento definitorio o no, es difícil saberlo ahora, pero se siente como un momento muy especial, donde los especialistas dan sus perspectivas, ayudando al resurgimiento de la cultura, la sociedad y la economía de maneras novedosas. Es tiempo
de aprender colectivamente, de unir fuerzas para la consolidación de una ciencia social más poderosa y relevante. La versión neoliberal de la globalización ha convertido a la competición en un absoluto que se extiende por todo el planeta. Los daños humanos de esta guerra social mundial son enormes. Ahora, ¿cómo salir de esto? Bueno, la solución para mí ya no parece estar en refugiarse en un enclave nacional o subnacional, sino que debemos buscar activamente la promoción de formas equitativas de coexistencia entre seres humanos e inclusive más entre seres vivos en el planeta. Cada situación nacional es única, por supuesto, pero las interconexiones e interdependencias del presente nos obligan a atender varios frentes al mismo tiempo: local, nacional, regional y global. América Latina está atrapada o está avanzando, y ya estoy terminando. La región carece de una visión estratégica para ajustarse a los profundos cambios en el contexto global, mundial. Continúa entrampada en una senda de baja inversión, alta heterogeneidad estructural, densidad tecnológica limitada y marcada concentración en sectores y actividades de baja productividad y valor agregado. La pobre capacidad de respuesta a la crisis prolongada ha exacerbado las asimetrías con los países desarrollados y la región corre el riesgo de profundizar su condición periférica relativa en un mundo en rápido cambio. Es urgente implementar una nueva estrategia educativa que tome en cuenta las capacidades de equipamiento e infraestructura locales, al igual que las habilidades de las comunidades educativas frente a los procesos educativos. Los desafíos comprenden tres ámbitos que deben ser enfrentados de manera articulada: el social, el productivo y el ambiental. Una trayectoria virtuosa que combine estas tres dimensiones de la sostenibilidad exige nuevas alianzas y pactos sociales que definirán la velocidad y persistencia en el tiempo de la recuperación. El desafío de la salida de la crisis es tanto un desafío científico, tecnológico como productivo, y un desafío social y político en el que la búsqueda de la igualdad será determinante de sus posibilidades de éxito. Si queremos salir de la hipercomercialización y competición, debemos tomar en serio la idea de la sociedad del conocimiento, en el sentido de que no es solo el resultado de la actividad de negocios, sino que es el producto de la movilización de una extensa gama de actores sociales en la producción e investigación y conocimiento. Por eso es que hoy debemos concebir la innovación no tan ligada a un proceso schumpeteriano de destrucción creativa, sino más bien como un proceso de juntar a los actores sociales más estrechamente en la construcción del conocimiento público. Gracias y perdón, no sé si es que me he pasado del tiempo. Muchas gracias, Eve, doctora Eve Suri, por la excelente exposición y por estar con nosotros. A continuación, vamos a escuchar la exposición del doctor Ramón Piñango, quien también trabajó en CENDES, aunque lamentablemente por poquito tiempo, aun cuando siempre hemos sentido que nos acompaña. El doctor Piñango es profesor emérito del IESA, donde su trayectoria ha dejado importantes huellas por su fructífero desempeño, no solamente como profesor, sino también por sus responsabilidades como director de investigaciones y como presidente de esa institución, el IESA. Es sociólogo de la Universidad Católica Andrés Bello, con maestría en la Universidad de Chicago y doctorado en la Universidad de Harvard. Su foco de interés ha sido y es el comportamiento organizacional y el liderazgo. Y tiene diversas publicaciones sobre el análisis del entorno, el liderazgo y la gerencia. Entre ellas es bueno recordar las coautorías con dos libros fundamentales para los venezolanos. Una de ellas con Moisés Naím, El caso Venezuela, una ilusión de armonía, y otra con Asdrúbal Batista y José Balsa, Suma del pensar venezolano. Le escuchamos, doctor Piñango. Me voy a referir rápidamente al reto de la educación superior en la Venezuela de hoy. Vamos a comenzar presentando algunas, yo no diría datos, pero sí diría la evidencia que todos los venezolanos vemos día tras día de lo que ocurre en el país. Vivimos en un entorno muy complejo. Rápidamente, sin datos. Nuevamente le digo cómo lo vivimos todos los venezolanos. Hiperinflación, hiperdevaluación, decrecimiento, cierre de empresas, colapso de servicios básicos,
elevado índice de pobreza extrema, represión política, oposición fragmentada. Y todos estamos tratando de anticipar qué pasará. Explosión social, fragmentación social, hambrunas, cambio de gobierno, permanencia del gobierno, interacciones militares, interacciones extranjeras, son una de las tantas posibilidades que la gente, de las cuales la gente habla frecuentemente. Venimos de la ilusión de un país posible, por lo menos 3 décadas de progreso sostenido. Vivíamos en el reino de la convivencia, lanzados hacia un futuro próspero, creyendo que había para todo y todo era posible, evadiendo el conflicto como diera lugar. Por lo menos eso era como muchos veían el país. Pero casi de repente, olvídate del Bolívar. Si puedes, compra lo que sea, cobra en dólares, compra dólares. Eso es lo que hay, bachaquea, cuidado con los delincuentes. De todas estas frases que se usan con muchísima frecuencia en la cotidiana venezolana, la que más me preocupa es eso es lo que hay. Porque eso es lo que hay se puede referir a cuando vas a comprar un kilo de papa y la papa no está muy buena, o cuando vas buscando empleo, bueno, eso es lo que conseguí, eso es lo que hay, o cosas más importantes. Y de repente emigra. Esto es un hecho que lo dice toda la diáspora. Más del 20% de la población ha emigrado. De hecho, muchos estiman que en unos 3 o 4 meses vamos a llegar al 25%, pues sería una cuarta parte del país, de la población venezolana. Vivimos en medio de una gran incertidumbre. Cada vez más el entorno se nos hace impredecible y tratamos de saber qué pasará. El entorno actual es un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Volátil, porque los retos son inesperados e inestables. No se sabe de antemano cuándo se presentarán o por cuánto tiempo. Incierto, cualquier cosa puede ocurrir, lo que dificulta predecir y prepararnos con antelación. Complejo. La situación tiene muchas variables que deben ser consideradas y con muchas interrelaciones entre ellas. Y ambiguo, las relaciones entre esas variables no son claras y no se cuenta con precedentes que faciliten su comprensión. El futuro que se hace presente desde ya anuncia intensa conflictividad en todos los ámbitos, mayor igualitarismo, grave desproporción entre necesidades y recursos, mayor represión. Esto de grave desproporción entre necesidades y recursos impresiona realmente para la gente, por lo menos de generaciones mayores de 40 años. Vivimos en un país en lo cual parecía que sobraban los recursos. Ahora las necesidades son inmensamente mayores a las de antes y mucho menos recursos. Y mayor represión vamos a tener. Y esto que me parece gravísimo, no contamos con árbitros institucionales confiables. Un país más conflictivo y cada vez lo va a ser más, y no contamos con árbitros institucionales confiables. Por ejemplo, tribunales de la República. En especial con el Tribunal Supremo. ¿Qué nos ocurre? Que han cambiado los problemas y por lo tanto requerimos nuevos conocimientos. Cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron los problemas. El entorno es cada vez más difícil. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Enfrentando el riesgo de la resignación. Resignarnos sería una cosa particularmente negativa. Pensando en un futuro mejor, aunque para uno el futuro es un vago recuerdo del pasado. Y para otros ni siquiera han vivido un pasado mejor. Como le decía hace poco, la gente de la generación de mayores de 40 años, sí vivimos un país muchísimo mejor. Y nosotros tenemos que contarle a la gente, a las nuevas generaciones, lo que fue el país en otro momento, a pesar de todos los defectos que eran muchos.
Por ejemplo, yendo a un ejemplo muy concreto, el metro de Caracas. Cuando se inauguró y por varios años, todos estamos tan sorprendidos por la calidad del servicio que muchos decían, no parece Venezuela. Y yo recuerdo, perdona la anécdota tan particular, que tenía que ir a una charla a la gente, a la compañía anónima Metro de Caracas, en su auditorio que tenían en La Hollada. No sé si todavía existe, un excelente auditorio. Salió un poco tarde y ese es mi plan. Mi plan de vuelo era un taxi hasta la estación Bellas Artes y de ahí el metro hasta La Hollada. Y un poquito retardado. Cuando llegué a La Hollada, tenía como 2 o 3 minutos de retraso y comencé a correr despacio, pero estaba corriendo. Y sentí una voz que me dijo, se le agradece al señor vestido de tal y tal manera no correr. No se permite correr en las estaciones. Yo me sentí como la propia basura. Comencé a caminar muy despacio viendo hacia el suelo. Sentía que todos los ojos estaban sentados en mí. Eso era el metro. Y ahora fue un desastre. Tengo tiempo que no voy, pero conozco gente que lo usa frecuentemente. Me hablan de buhoneros, de baños que no funcionan, de escaleras mecánicas que no funcionan, de luces en muchísimos sitios que no existen, etc. Este es un sorprendente país. En estas circunstancias tan complejas, hay quienes han decidido pensar sobre su vida o su organización a largo plazo. Y es sensato planificar en esta realidad. Es posible pensar en el futuro cuando estamos inmersos en una profunda incertidumbre. Cuando no hay certitud, los plazos se miden en días. La premura anula a largo plazo. Todo se hace presente. Cuando yo aprendí, me enseñaron planificación hace muchos años. Me enseñaron que largo plazo era 3 años o más. Mediano plazo hasta 3 años. Y corto plazo 1 año. Ahora 1 año es largo plazo. De hecho, todas las organizaciones, por ejemplo, el IES, lo conozco muy bien, por supuesto hace su plan anual, hace su presupuesto anual, pero por supuesto que he revisado mes a mes y muchas veces cada quincena. Así estamos. En esta difícil circunstancia, ¿cuál es el reto de la educación? Para mí, reconocer plenamente las dificultades que enfrentamos y ocuparnos en el futuro, convencido de que de que no hacerlo es un suicidio colectivo. Repito, reconocer plenamente las dificultades que enfrentamos y ocuparnos en el futuro, convencido de que no hacerlo es un suicidio colectivo. Debemos actuar con la convicción de que no estamos condenados a nada. Y aquí me permito citar a un filósofo al cual admiro profundamente, que es José Ortega y Gasset. José Ortega Gasset tiene una frase muy famosa que es muy pertinente para lo que estamos hablando. Decía Ortega, yo soy yo y mis circunstancias. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. El compromiso es un valor fundamental. Se enseña con el ejemplo. Sendes lo ha hecho en momentos difíciles, corriendo incluso serios riesgos. Como nunca necesitamos el compromiso de todos. Y ese compromiso se logra con reciprocidad, equidad y respeto entre todos. Y en la base del respeto no es tratar a alguien de usted, sino simplemente reconocer al otro, tomarlo en cuenta, considerarlo, pedirle su opinión. Tenemos que aprender a innovar. Esto es otro reto fundamental. Y esto sí es información, intercambio de ideas y experimentación. Se trata de prácticas individuales u organizacionales que permiten sobrevivir e incluso elevar el desempeño en tiempos inciertos. ¿A qué recurrir para alcanzar los objetivos propuestos? Contamos con 3 recursos básicos que todos conocemos: la experiencia,
el conocimiento y la imaginación. Pero hay que recurrir a los tres, a todos ellos, porque cada uno es un arma de doble filo. La experiencia puede conducir a lo anacrónico. El conocimiento puede conducir nada más, puede conducir a lo inaplicable. Y la imaginación sola puede conducir a lo inviable. Tenemos que ser realistas, por supuesto, pero no tanto. Utilicemos el conocimiento, pero con creatividad. Recurramos a la imaginación, pero basado en un profundo conocimiento de lo real. Asumamos el futuro como hipótesis. Tratemos toda propuesta en cualquier campo. Y me parece que esto es particularmente pertinente para la educación. Tratemos toda propuesta como tentativa, que probablemente contiene errores. Yo debo decir que con seguridad contiene errores. Que pueden ser invalidadas y que pueden ser invalidadas en cualquier momento en nuevas situaciones. Es imprescindible entonces desarrollar actitudes que nos permitan descubrir los errores a tiempo y rectificar cuanto antes. No soslayemos las paradojas. No temamos los dilemas, evitemos ser coherentes a costa de comprender la realidad. Algunas paradojas, nada más como ejemplo. Tracemos rumbos seguros pero tentativos. Tracemos rumbos seguros pero tentativos. Busquemos la certeza y cultivemos la duda. Busquemos el orden en el desorden. Exijamos honestidad pero toleremos la hipocresía. Esta frase, siempre que la digo, a muchos les parece repugnante. Pero, por cierto, esa frase no es mía. Está inspirada en algo que dijo James March, que para mí es uno de los grandes investigadores y teóricos del comportamiento organizacional. Mucha gente comienza a aceptar un cambio nomás por razones para que no digan. Pues bueno, para hallarnos bien. Pero muchas veces primero cambian las conductas y después cambian las actitudes. Y para eso hay suficiente evidencia. En toda la línea de investigación de la teoría de la disonancia. Transformemos el mundo, pero adaptándonos a él. Y cuidado con una expresión tan usada que me parece particularmente negativa. Eso es obvio, porque no es obvio que lo obvio es obvio. Buena parte del progreso en distintas actividades humanas, en el conocimiento, en la filosofía, en la gerencia, en la misma educación, es porque alguien cuestionó lo obvio. Era obvio por un siglo fue que la Tierra era plana. Era obvio que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y así muchas cosas han sido obvias. Los ejemplos abundan en cualquier campo. Enseñemos a dudar y cuestionar. Si eso es cierto para todos los niveles de educación, es particularmente importante para la educación superior. El entorno nos reta como nunca. Exige intervenir en él para transformarlo. Y individualmente es difícil hacerlo. El trabajo en equipo es indispensable. Integremos equipos de trabajo en los cuales interactúen puntos de vista diferentes. Esto es fundamental también. Porque muchas veces dice, yo trabajo en equipo. Resulta que escojo como gerente, como director de cualquier cosa, como decano de una universidad. Me rodeo de un equipo excelente profesional, pero todos los escogí porque piensan como yo. Ahí no hay intercambio de ideas, ahí no hay riqueza. Y ahí no va a salir nada sino reforzar mi propio punto de vista. Oye, qué inteligente eres tú, Alex. Yo estoy de acuerdo con eso, sin duda. Coincido contigo, concuerdo. Gran cosa. Eso no es trabajar en equipo. Eso es trabajar con cigüeyas.
En estas circunstancias, ¿cuál es el reto del liderazgo? Reconocer que lo que parece imposible para uno no puede no serlo para otros. ¿Cuál es el reto del liderazgo? Reconocer que lo que parece imposible para uno puede no serlo para otros. Y evitar la desesperanza y la inacción. Recordemos que el liderazgo es un sistema de relaciones, no es una persona yendo a otro, es un sistema de relaciones. Incluso uno pudiera hablar, perdón, debemos usar algo más sencillo, es como una especie de estructura de liderazgo, de líderes y sus líderes. Y es una relación bidireccional, es una relación de líderes hacia seguidores y de seguidores hacia líderes. No es un asunto exclusivamente político, como muchos creen. Es inclusivo y no excluyente. Y la calidad del liderazgo depende en gran parte de la capacidad de los seguidores para participar y exigir, y eso es una responsabilidad. Si uno trabaja como profesor en una universidad, por decir un ejemplo, por él decir al decano, yo no creo que es así, yo no estoy de acuerdo contigo. Ese feedback en esa dirección de seguidores hacia líderes es fundamental. La responsabilidad es de todos. Todos enfrentamos hoy el grave riesgo de un vacío de liderazgo. Y esto se ha vuelto, se lo confieso, una preocupación muy fuerte que tengo. Los vacíos de liderazgo tienden a ser llenados de alguna manera. Y no siempre conducen hacia algo mejor. La historia está llena de ejemplos de este tipo. Un caso notable y para todo el mundo fue el caso de la Alemania después de ser derrotada en la Primera Guerra Mundial. El desastre que siguió por Alemania fue tremendo. Una hiperinflación como nunca se conoció en el mundo. Nadie daba, en el mundo político nada daba pie con bola. Estamos hablando de la Alemania de Kant, de Goethe, de Wagner, de grandes filósofos, además los que he nombrado. Esa Alemania siguió a Hitler. Incluso hombres como Heidegger, considerado por muchos como uno de los grandes filósofos del siglo XX, fue rector de una universidad y perjudicó a gente que trabajaba en esa universidad porque no seguían el nacionalsocialismo. A Husserl, por ejemplo, sacó. Y déjeme decirle que el liderazgo no es necesariamente virtuoso. Puede ser un liderazgo fabuloso, pero puede hacer daño. El caso de Hitler es notable en ese sentido. Trabajó con lo mejor del talento alemán. Puso a valer a Alemania en muchos sentidos. Y creó inmenso dolor, muerte en Alemania y en muchas partes del mundo. Es fácil proponer cambios, pero es difícil implementarlos. Si alguien me dice aquí, oye, qué chévere Ramón, pero estás hablando de tonterías, ¿no? Porque dime cómo se implementa. Yo lo contesto y se lo digo a mis estudiantes. PowerPoint aguanta todo. Porque es muy cierto. Es muy cierto. Además del planteamiento hay que ver cómo instrumentar las cosas, cómo actuar, qué hacer, cómo hacer para que sea realidad lo que uno plantea. Estamos presenciando en este país, por dar un ejemplo, la destrucción de instituciones fundamentales. En la educación enfrentamos la necesidad de un cambio cultural. Lo que está pasando en la educación, en todos los niveles, la destrucción es total. En muchos sentidos. Hace poquito vi hablando del CENDES. No sé si ella, creo que ella no está aquí con nosotros hoy. Vi, por ejemplo, anteayer a Karina Castillo dando una muy buena explicación y clamando por lo que está pasando por los niveles de remuneración en el mundo universitario público en este país. Bueno, necesitamos un cambio cultural. La estrategia exige el realismo del análisis situacional.
Esto me recuerda a alguien con quien trabajé que era parte del equipo cuando yo trabajé en el IESA, perdón, en el CENDE, a Carlos Matos. Consideremos este aforismo. Se lo voy a leer lentamente. He visto pocos aforismos con tanto contenido estratégico. Y después le digo al final de quién es, y se van a sorprender. Comienza haciendo lo necesario. Luego haz lo posible. Y de repente estarás haciendo lo imposible. Repito, comienza haciendo lo necesario. Luego haz lo posible. Y de repente estarás haciendo lo imposible. Eso lo dijo Francisco de Asís. El futuro ya no es lo que ha sido. Debemos enseñar a aprender y a desaprender. Por eso le decía lo de importancia de enseñar a dudar. Y en este sentido, voy a terminar con unos versos de un poema de Thomas Eliot llamado El clamor de la roca. Eliot dice en ese poema: ¿dónde está la sabiduría? Perdida en el conocimiento. ¿Y dónde el conocimiento perdido en la información? Siento que muchas veces transmitimos conocimiento y transmitimos información. Pero el reto realmente es nuestro, y es cada vez más así, y es uno de los propósitos de hacer algo para invertir la educación. Tenemos que tratar de contribuir a formar personas sabias. Bueno, felicitaciones a IESA, al CENDE, pero disculpen. Felicitaciones al CENDE por sus 60 años. Ok, muchas gracias. Gracias, Ramón, por tu excelente exposición y sobre todo por, como siempre, hacernos reflexionar en nuestra propia realidad, digamos, la cosa que tenemos. También te damos las gracias por la poesía. Y bueno, ahora pasamos con el doctor Marco Antonio Rodríguez Díaz. Marco Antonio Rodríguez Díaz. Marco Antonio Rodríguez Díaz es uno de los especialistas sobre educación superior más conocidos a nivel mundial. Es brasilero y en los años 70 fue profesor de la Universidad de Brasilia, donde tuvo responsabilidades de decano de extensión y vicerrector. Durante las décadas de los 80 y 90 fue director de la División de Educación Superior de la UNESCO, con sede en París, donde desplegó múltiples actividades, algunas de las cuales voy a mencionar. Una de las mayores responsabilidades fue la organización de la primera Conferencia Mundial de Educación Superior en el año 1996, la cual tuvo un gran impacto en las políticas públicas de las universidades en todas partes del mundo, bajo el concepto de que la educación, bien sea pública o privada, debe considerarse como un bien público. También fue fundador de las cátedras UNESCO a nivel mundial, de las cuales CENDE se benefició con la Cátedra de Pensamiento Universitario Latinoamericano, la cual tuve el privilegio de ser la coordinadora. Durante la década del 2000 fue responsable de la Oficina Europea de la Universidad de las Naciones Unidas en París. Ha recibido medallas de la Región de Honor del gobierno francés y la Orden Nacional al Mérito Educativo de Brasil. Le han otorgado numerosos doctorados honoris causa y es autor de decenas de publicaciones en varias lenguas. Bienvenido, Marco Antonio, y gracias por acompañarnos. Mira, bueno, yo lamento todo esto y buenas tardes a todos, o buenos días para ustedes. Aquí ya son las 3:15 de la tarde, ustedes están todavía en la mañana. Yo quería decir a todos que para mí es un gusto hablar con el CENDES. Yo he tenido contacto con el CENDES, algún contacto en el tiempo de Sontag, y por supuesto de los directores, a Carmen, que yo conozco bien porque fue mi colega, mi compañera en la UNESCO.
Pero el SENDES, para mí, como para mucha gente en América Latina, es una institución de referencia. El SENDES fue una institución pionera en los estudios sobre desarrollo en la región. Fue pionera incluso también por la manera de tratar, mostrando, buscando ver cómo funcionaban los cambios sociales y económicos en América Latina en el pasado. Y si yo creo, si yo sé un poco de lo que pasa, siempre actualizándose, vendo, por exemplo, atualmente tratando de problemas ambientales. El SENDES também sempre foi uma instituição que buscou tratar de los problemas de uma maneira pluridisciplinar. É decir, é uma instituição que se ocupa de los problemas de planeamento, pero que não é controlada simplesmente por la gente, como em outros países da América Latina, como passa em muitas instituições de meu país natal, por muita gente que foi buscar sua formatação em Estados Unidos e que tem uma formação que não é compatível com as necessidades de nossa região e as necessidades de nossos pueblos. E aí eu me acordo, eu escutei Hebe Vessuri, que é esta figura que também é uma referência em la região tão conectada com a Argentina e com Venezuela principalmente, pero conhecida em toda a região, e eu diria no mundo inteiro, e que com tranquilidade disse coisas que se tu vais mirar cada párrafo, é impressionante todo o conteúdo que tem, quando habla da reforma da sociedade através da interação social, de lo que passa no mundo atual, na região, com a hegemonia militar e política dos Estados Unidos, que han provocado o cambio na maneira de ver as ciências sociais, em la globalização atual, onde se vê a necessidade de buscar fórmulas equitativas de coexistência entre os seres humanos. Pero a mim, eu repito uma coisa que eu disse a Carmen quando me contactou para invitar a participar de esto, eu tinha dúvidas e sigo tendo dúvidas sobre se deveria participar por outras razões, por razões particulares, personais. Eu estou fora do circuito e, com relação à Venezuela, eu passei tempo, Carmen recordou, eu fui diretor de Educação Superior da Unesco de 81 a 98 e nesta função como responsável pela supervisão dos programas de educação superior e tendo em conta que Caracas era sede do CRESAL, que é o Centro Regional de Educação Superior para a América Latina, que depois se transformou em Instituto, eu ia a Caracas, eu ia a Venezuela todos os anos, por lo menos uma vez, mas isso de 81 a 98. Depois estive uma vez, creio que em 2002, 2003. É decir, há muito tempo que não pongo meus pés em Venezuela e eu creio que seria uma irresponsabilidade de minha parte, por exemplo, querer mencionar ou querer fazer uma análise da realidade de Venezuela, que eu bem escutei a Ramon Pinhango, é muito complexa, muito difícil, todos lo sabemos, pero não é o mesmo que isto dito ou visto por alguém que está fora e por alguém que está vivendo, incluso porque alguém que está fora recebe informações que nem sempre são as mais exatas, porque um dos problemas também dos sistemas de comunicação, e este não é novo, foi um dos trabalhos que a Unesco ha hecho nos anos 70 e nos anos 80, a comunicação sigue no mundo funcionando em sentido único. E como funciona em sentido único, são os grandes grupos que
que dominam. Bueno, esto es la primera dificultad que yo tenía, pero me disculpen, me permitam, de toda maneira, de haber aceptado, apesar de estas falhas, de haber aceptado por el gusto de saludar a ustedes, ao diretor Carlos Walter, a Carmen, a los demás participantes del Sendes, porque ustedes tienen una historia, ustedes tienen, con todas las dificultades que pueden vivir actualmente, ustedes tienen un histórico, tienen un DNA de una institución que sabe buscar las soluciones para problemas y realidades difíciles. E quando me desculpem, porque como houve um problema de comunicação, eu praticamente não preparei, eu não estou fazendo uma ponência, não preparei uma ponência, e o que me han pedido, ao final, o acordo que hemos hecho é que eu iria simplesmente saludar a ustedes, dizer algumas palavras. Pero eu tomei umas notas ayer y esta mañana de aquí, donde estoy, en Europa, tomé unas notas y de repente me di cuenta que las notas, si yo fuera a utilizarlas todas, yo iría a hablar para ustedes 2 horas y lo que no sería, lo que no es posible, ni de interés, ni tiene sentido. Pero tenía la primera dificultad, la primera cosa que yo vi é que ustedes pensam e estão querendo falar de uma perspectiva do ano 2030, é decir, de ver o futuro. E eu sou um pouco escéptico em relação à previsão do futuro. Eu me acordo de um livro de Peter Drucker, é o grande guru conhecido no mundo inteiro, em que ele dizia em um de seus livros que não é difícil predecir o futuro, pero ele añadia, pero esto es inútil, porque lo que importa son los cambios fundamentales que se producen sin que nadie los prevea ni los imagine. E aí me acordei de 2 coisas. Me acordei de maio de 68, que eu estava em Paris como estudante, e que um periodista famoso na época, Pierre Vincent-Ponty, analisava todo o que passava no mundo inteiro e dizia que em França, aí tinha um artigo de primeira página do periódico Le Monde, dizendo França aburrida, la France qui s'ennuie, dizendo que havia a juventude que reaccionava no mundo inteiro, mas que em França não passava nada. E alguns dias depois, era maio de 68, era a convulsão social que hoje é parte da história contemporânea. Mas isso não implica em que não se haga, que não se intente de criar cenários para o futuro, que não se busque prever alguma coisa, que não se busque ver quais são as perspectivas. Mas para hacerlo é fundamental analisar o presente e ver o passado. E aí também, as notas, quando Carmen falou comigo, eu fui a ver, e uma das primeiras ponências que eu he hecho, nas primeiras palavras que eu he tenido que hacer como diretor da Divisão de Educação Superior da Unesco, foi há muito tempo, é passado, não sei o nome do passado, foi em março de 82, em la primeira sessão do Conselho da Universidade para a Paz em São José de Costa Rica. E ali eu desci um montão de coisas que eu não vou, evidentemente, repetir aqui agora, todo, que foram ditas no passado, que repercutiram no passado, pero que, em minha opinião, servem para o presente. Eu dizia que a instauração da paz no mundo exige uma luta formidável contra a discriminação racial e social, que todavia é um dos azotes da humanidade e uma das manifestações mais intoleráveis da irracionalidade humana, de seus prejuízos, de seu fanatismo e de sua deformação
mental e intelectual. E falava do rol e da função que as universidades podiam e deviam jogar para melhorar a sociedade. E cheguei a ponto, e, como repito, há muitas coisas que se poderia dizer, pero eu terminava praticamente ao final desta ponência em Costa Rica, eu enfatizei ponto que me gostaria de enfatizar de novo, porque não é uma resposta a Ramon Pinhango. Ramon, eu não, repito, não tenho coragem de querer nem dar lição, nem dizer nada, porque estou muito consciente que é muito distinto de falar de fora e de falar de dentro. Pelo que você ha dito, eu vejo e eu escuto de muitos amigos em outros países da América Latina. E o que você mostrou, em termos, falando de destruição do sistema de educação, eu não estou em Brasil, mas acompanho o Brasil dia a dia, todos os dias, permanentemente, e onde estou, frequentemente tenho mais informações que muita gente que está em Brasil e dentro de instituições. O trabalho de destruição que se está fazendo da educação, da ciência e da tecnologia em um país como o Brasil é uma coisa extraordinária e perigosa e risco muito grande, porque se os latino-americanos, os países latino-americanos, siguen fazendo isto, destruindo a ciência, não estimulando a ciência, jamais poderão desenvolver-se, jamais poderão resolver seus problemas e serão condenados à incapacidade de criar, à incapacidade de ter autonomia, à incapacidade de ser independentes, serão condenados a ser imitadores. Isto é lamentável. E eu dizia, ao passado 82, eu dizia que quisera existir, e naquele momento, e me gostaria de novo aqui, insistir muito especialmente sobre as ciências humanas e sociais, porque falamos de desenvolver as ciências, e em um país como o Brasil, por exemplo, nesse momento, o objetivo é a destruição da ciência. O presidente atual do Brasil ligou e ha dito que sua intenção era entrar no Ministério com uma metralhadora e acabar com o Ministério da Educação e acabar com todo o que restasse de lo que Paulo Freire hubiera dejado de dentro da educação brasileira. Isto é lamentável, porque se busca destruir iniciativas que tinham por sentido justamente dar ao povo, a todo o povo, a toda a população, não somente a pequenos grupos, é o direito de pensar, de refletir e de buscar soluções para seus países. E que é o que eu veia que o Sendes sempre buscou desde o início. E eu repito, que é o que eu dizia em Costa Rica. Insistir sobre as ciências humanas e sociais, as quais questionam o homem enquanto, de novo, parece que saiu, bueno, o homem, enquanto a sua finalidade, sondeiam sua conduta, analisam seus costumes e desprendem princípios e leis que aclaram o funcionamento das sociedades, permitindo-lhes assim lograr uma harmonia sem a qual estas não poderiam desenvolver-se e, ao mesmo tempo, permitindo a los científicos, isto que é importante, é o vínculo da ciência social com a ciência dura, digamos, permitindo a los científicos proporcionar os fundamentos de uma responsabilidade que los conduzca hacia uma utilização da ciência e da tecnologia por el bem de todos. A universidade falharia em sua missão se esta não contribuísse a dar à sociedade as luzes renovadoras sobre os problemas fundamentais por los que a sociedade atraviesa
dentro dos quais o de La Paz merece subir a raça, muito particularmente, e de La Paz, que eu falava naquele momento em uma instituição que havia sido criada para tratar de La Paz, pero hoje diríamos também do diálogo entre grupos, entre pessoas, entre partidos políticos de um mesmo país. Isto é fundamental. Hebe mencionou o problema da globalização, a necessidade de fórmulas equitativas de coexistência entre os seres humanos. E eu me acordo também, depois do passado, de um artigo do periódico Le Monde que falava de los grupos que, por detrás, em países como Estados Unidos, controlavam toda a vida política e a vida social do país. Ele mencionava Estados Unidos. Hoje, eu não vou falar de Venezuela, por supuesto, de novo, repito, não conosco a realidade de Venezuela actual, pero em la realidade do Brasil, a verdade é que por detrás de los aparatos políticos, há grupos que pensam, há grupos que têm estratégias, há grupos que são capazes de controlar, que estão basados na Avenida Paulista, em São Paulo, que estão basados em grandes empresas, que estão basados em alguns setores do poder judiciário, que estão basados em alguns partidos políticos, não todos, que funcionam em la base de comprar e de vender seus votos, que não estão basados jamais em termos de princípios. Então, todo isto, eu me acordei de isto, escutando e vendo em minhas notas um livro que é de 81 também, de Leonard Marx-Seal, The American Establishment, editado em Nova York por Basic Books, e que aquilo que falava dos Estados Unidos poderia falar perfeitamente bem de lo que passa em meu país, Brasil, e seguramente em outros países também. E aí eu gostaria de terminar dizendo uma coisa que é muito importante. Duas coisas. Em primeiro lugar, feliz ou infelizmente, para as universidades, para instituições como o SENDES, se são capazes de manter-se autônomas, serão sempre as principais, sino as únicas instituições capazes de aclarar situações complicadas. E para isto é fundamental que tenham, que se baseiem, que deem força às ciências sociais, que hagam investigações buscando uma harmonia, sem a qual não podem desenvolver-se, permitindo aos científicos obter os fundamentos de uma responsabilidade que os conduzca à utilização da ciência e da tecnologia para o bem de todos. O professor, primeiro que falou, meu Deus, como o professor, me desculpe, professor, pero tu nome me está escapando. Você terminou tu ponência, tu exposição, no meu caso não é ponência, no meu caso é uma explosão. O professor Ramon Pinhango. O professor Ramon Pinhango citou um poeta, e quando ele citava poetas, eu pensei também em outros poetas. Pensei em compositores populares do Brasil. Incluso agora, eu não tenho o texto delante de mim, eu creio que foi Vinícius de Moraes, o Carlos Lira, os dois, que han hecho uma canção que se chama Quarta-feira de Cinza, o Miércoles de Cenizas, onde se decía, e era uma referência, era uma alegória à ditadura, onde dizia,
e era uma canção hecha para o Brasil, para brasileiros, que dizia que se acabou o carnaval, que nada mais, nadie mais canta, que todos estão tristes em las calles, que é a pobreza que domina, pero, sin embargo, apesar de todo isto, é preciso cantar. É preciso cantar. É necessário buscar a felicidade. É necessário buscar a solução. E isto solamente se busca, eu repito, se instituições autônomas, actuando como os SENDES que eu conheci no passado, buscam ver a realidade concreta e buscam encontrar soluções que sejam de interesse de todos, resultado, fruto de um diálogo permanente, de uma análise crítica, como dizia Paulo Freire, que leve à construção de países melhores. E que a América Latina e que nós outros tenhamos isto muito claro, e eu repito de novo, para que sejamos autônomos, para que podamos ser independentes e que não sejamos condenados, ou que não nos mantengamos condenados a ser simplesmente imitadores. Bom, era isto. Desculpa-me, Carmen, eu te dizia que não ia ser uma ponência, que as condições não han permitido de preparar, pero é o saludo que me gostaria de fazer e espero que o SENDES, que está completando 60 anos, prossiga com este trabalho positivo que ele ha transformado em uma instituição de referência em Venezuela e na América Latina e no mundo inteiro. Muitas graças, Carmen. Bueno, muchísimas gracias al doctor Marco Antonio Rodríguez Díaz por sus palabras. Muy importante el análisis comparativo, transnacional, global o transnacional, como le gusta a Eve, y también pues por sus palabras humanas y que ya le conocemos. Muy bien el final, que tenemos que cantar. Bueno, nosotros los venezolanos como los brasileños cantamos, pero el problema es que las universidades autónomas están amenazadas en Venezuela, pero eso es otra historia. Pero muchísimas gracias por acompañarnos, en nombre mío y en nombre de SENDES, porque sabemos las ocupaciones que tenían. Bueno, ahora tenemos un receso de 10 minutos. Esperamos tener las preguntas para responder en la sesión siguiente. Entonces, gracias y nos vemos en 10 minutos. Carmencita, ¿puedo interrumpir un momentico antes de que nos vayamos para esto? Simplemente quería saludar a Marco Antonio. Realmente me trajo muchísima alegría y muchísima saudade de verlo. Y además quiero recordar que él mencionaba esos años de ida al SENDES y a CRESAL, etcétera, que el trabajo que se hizo sobre pertinencia, que después se convirtió en el eje 1 de la Conferencia Regional de Educación Superior de La Habana en el 96 y luego en el 98, ¿no? La mundial. Justamente escribimos a instancias de Marco Antonio los trabajos sobre pertinencia, que fueron muy importantes en esos años para mover la discusión, ¿no? Para mover la conversación, y después fue marginado, porque por muchos problemas, que quiere decir relevancia, pertinencia, bla, 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 toda esa historia, pero seguimos en eso, porque cuando hablamos de una institución autónoma, como era el SENDES, o como queremos que sea, a eso vamos, ¿no? A que tengamos autonomía para poder pensar con independencia lo que necesitamos en nuestras sociedades. Así que gracias, porque tú fuiste el responsable de hacerme hacer ese trabajo, Marco Antonio. Así que muy bien, mucho gusto en verte. Sí, en realidad Marco Antonio ha sido responsable de muchos trabajos, de muchas discusiones, de muchas ideas, y que durante el tiempo que él estuvo en la UNESCO, realmente los países que no eran el centro, los países latinoamericanos, asiáticos, en fin, los países periféricos o las regiones estuvieron muy bien representadas. Fue el momento en que realmente nos sentimos representados, quizás porque él es brasilero y por su humanidad y su condición humana. Bueno, gracias, Eve. Entonces ahora pasamos al receso de 10 minutos. Bueno,
A ver, las preguntas, muchas intervenciones, mensajes han sido de felicitaciones y por las exposiciones, por los expositores. Realmente muchísimas gracias a los que, han participado y que uno siente que les ha llegado. Eh, este, otra de las preguntas que hacen varios es si esto va a estar, si se va a poder ver después. Sí, se está grabando y va a estar disponible en YouTube en unos días. Ok, aquí hay una de Rodolfo Magallanes. Si aceptamos que la situación venezolana es compleja e incierta, no deja de sorprenderme cierto fatalismo y el énfasis que se hace algunas veces en su prognosis o en la construcción de escenarios sobre su futuro. En mi opinión, el futuro está abierto, al menos mayormente abierto. Esto sería, bueno, con todos los tres ponentes, ¿no? No sé quién quiere intervenir. Profesor Piñango. ¿Cómo no? Fíjense que en mi presentación, yo precisamente hice un esfuerzo por combatir el fatalismo. Y usé la expresión, no estamos condenados a nada. Y hay que luchar, y uno de los papeles de liderazgo es luchar contra algo fatal, que es la resignación. Y puse también ejemplo con una expresión popular de la resignación en todos los niveles sociales, es él. Eso es lo que hay. Bueno, eso es la papa que hay. Ese, bueno, ese es el profesor que se consigue, que se va a hacer. Ese es el médico que sí. Mira, si hay cosas fatales, esa expresión de eso es lo que hay. Pues yo quiero lo que no hay. Quiero algo mejor. No estamos condenados a nada. Y una gran responsabilidad de quienes trabajamos en este país, especialmente en la educación, es buscar caminos, o ayudar a la gente que encuentre caminos hacia el futuro. Que al principio serán trochas. Una función importantísima de la educación superior es abrir trochas, que luego la sociedad pueda convertirla en carreteras y en autopistas. Abrir trochas e innovar. No estoy hablando de las trochas para ir de aquí a Colombia. Estoy hablando de trochas en el sentido de abrirse, de encontrar caminos hacia el futuro. Que estarán llenos de montes, de culebras y serpientes, de todo tipo, sí, sin duda. Pero ese es el reto, sino que, ¿cuál es la gracia? Esa es mi respuesta. Gracias. Eve, ¿quieres decir algo? Bueno, sí, coincido con Ramón y coincido también que su presentación justamente apelaba en contra de la resignación. Es decir, el imperativo es crear, innovar, salir adelante. Y además que nos guste o no nos guste, depende del temperamento de cada quien y de la historia. La historia se dedica a darnos sorpresas. Siempre aparece la novedad por donde menos se la espera, ¿no? Y la novedad histórica, la novedad de eventos nuevos, de fenómenos diferentes que nos dan salida. Esa es la esperanza, esa es la ilusión. Estamos en una coyuntura muy difícil de la humanidad. En estos días, seguro que vamos para otra reunión frustrante, fracasada a la COP26 en Glasgow, pero ahí hay muchísima gente joven que está pendiente, que está mirando y que están produciendo hechos nuevos y están enfatizando novedades en medio de situaciones que arrastramos muy difíciles, ¿no? Pero entonces sí, el mensaje es el de crear y la ilusión es que sí van a salir novedades y salen novedades todos los días, ¿no? Así que no estamos terminados, no estamos acabados mientras estamos en la lucha, mientras estamos en la vida. Sí. Gracias, Eve. Marco Antonio, ¿usted quiere decir algo? Mira, yo no tendría nada prácticamente a añadir a lo que los dos acaban de decir, pero yo creo que para ganar tiempo, si usted me permite, hay algunas cuestiones que me fueron enderezadas directamente, yo podría contestar inmediatamente. Isabel
Lídia menciona vários temas, quer saber se são atuais, como estão. E eu diria, uma informação é que a Unesco organiza, neste momento, a terceira Conferência Mundial de Educação Superior, que será realizada, em princípio, em Barcelona, no mês de maio do próximo ano. Em relação à conferência, há muitos problemas. Eu, pessoalmente, tenho minhas dúvidas sobre a oportunidade, mas lo está organizando. E estes temas estão presentes. E dentro do que Isabel perguntou, há uma outra pessoa que, não sei, eu não vi bem o nome, Ju, não sei, que pergunta que vínculos eu mantenho com a Unesco para gestionar um programa de aula aberta. Eu diria, bueno, eu me jubilei da Unesco há 22, 23 anos, praticamente toda a equipe com quem trabalhei já não está em la Unesco, pero há gente dentro da Unesco que é preocupada com este tipo de problema, incluso dentro do IESALC, em Caracas, eu diria, há dois venezuelanos, que são Débora e a senhora Débora Ramos, é o senhor Quinteiro, dois venezuelanos, e o próprio diretor, Francesco Pedro, um catalão, que se interessam por esses temas e que estão tentando de organizar uma participação latino-americana na Conferência Mundial de 2022. Para mim, o grande problema da Conferência Mundial de 2022 não são esses temas, que incluso o que o IESALC, os colegas do IESALC estão fazendo, e lo estão fazendo muito bem. Mas há gente dentro da Unesco e fora da Unesco que não se conforma com a ideia de se reforçar o conceito de educação superior como bem público. Isto é muito perigoso, porque isto significa estimular a comercialização da educação. E a comercialização da educação é, em minha opinião, o que pode haver de pior. Não que não existam instituições privadas que trabalhem bem, que trabalhem corretamente. Mas esta é uma coisa. A outra coisa é transformar a educação em mercadoria, em mercancia. A educação não é mercancia. A educação é para o desenvolvimento individual e coletivo das pessoas. E alguém me pergunta sobre a possibilidade de uma entrevista para a Universidade de Carabobo. Bueno, se eu estou à disposição, mis contactos, la gente de Sendes, Carmen y los otros lo tienen, y por favor haga el contacto y nos ponemos de acuerdo. Yo creo que es todo. Ok, Es todo que yo tendría que contestar. Hay muchas preguntas particulares dirigidas al doctor Piñango y a Eve Besuri, incluso también a Marco Antonio, y hay generales. Digamos que yo me voy a ir primero por las generales y después con las particulares. Bueno, Hay una pregunta de Elba Julieta García, o un comentario que es lo siguiente. Encuentro en las tres intervenciones un hilo conductor. Por un lado, las relaciones y el liderazgo y sus posibles esquemas de convivencia, y por el otro lado, el tiempo entre el corto y el mediano o largo plazo. ¿Cómo podemos pensar nuestra Universidad Central y en particular el CENDES bajo estas nuevas perspectivas? So, si quieren comentar. Quien quiera responder me dice. Bueno, mira, para ganar tiempo, sí, están abiertos, hay coincidencias en las inquietudes expresadas en las tres ponencias y por otro lado está esta cuestión de los plazos, ¿no?
y de las conexiones, porque no podemos quedarnos como países fuera del mundo. Venezuela está en el mundo y como tal tiene un papel que cumplir y puede recurrir al mundo para poder reconstruir su sistema de educación superior, su sociedad y todo esto, ¿no? Todo lo que está ligado a ello. Pero eso lo tienen que pensar ustedes desde allá, y lo están pensando. No es que, bueno, ¿cómo podemos pensar nuestra Universidad Central, y en particular el CENDES? Ahí hay un grupo bien valioso de personas que tienen en cuenta esto y que tienen que tenerlo para Elba Julieta, ¿no? Porque si no, o bien encerrados, o bien sin perspectivas de lo que está ocurriendo en el mundo y de lo que va a ocurrir sin anticipaciones, evidentemente no poder funcionar, pero sí están conscientes, están abiertos a la cosa. Así que soy muy optimista en ese sentido, ¿no? Gracias, Eve. No sé si Marco Antonio o Ramón Piñango quieran agregar algo o seguimos con las preguntas. Sí, con Mira, mucho gusto, por favor. ¿Perdón? Adelante. Marco Antonio, adelante. Ramón, A Ramón. hable, Ramón. Ok, está bien. Mira, en el caso particular del CENDES y de toda la Universidad Central y de todas las universidades, la situación es muy difícil, hay que reconocerlo. Como le dije hace rato, hay que partir de la realidad que es, sin minimizarla, sin endulzarla, y a partir de allí trabajar. Porque lo que está pasando en la Universidad Central recientemente, por ejemplo, con los recortes de presupuesto, lo que pasó recientemente en la Simón Bolívar, que es prácticamente una intervención, una imposición de autoridades, es grave. Eso requiere, voy a decirlo así, prudencia, pero prudencia no en el sentido de paralizarse, pero prudencia en el sentido de saber hasta dónde puedo ir más allá de la raya amarilla. No es paralizarme, es actuar con habilidad política. Y en la habilidad política hay un punto fundamental, que es lograr alianzas con otros que están en situaciones similares o parecidas, o con otra organización, aunque no sea universitaria. Puede ser con ONG, que trabajen áreas de interés para el CENDE, pero es eso. No aislarse es fundamental en este momento. Eso es todo. Gracias. Marco Antonio. não, mira, quando me perguntam coisas desta maneira, eu tenho a costume de contestar por alguma coisa que em francês se diz inimbutado, né? Pero não é inimbutado, não é. Eu tenho a costume de dizer a la gente de las generaciones actuales que no pregunten a la gente de mi generación lo que tienen que hacer. Tienen que nos preguntar dónde nosotros erramos. Esto es el primer punto. Pero en segundo lugar, yo diría que en nuestra época, por ejemplo, en caso de Brasil, durante la dictadura militar, hemos intentado hacer cosas e hemos logrado hacer coisas. Lo que Hebe ha dicho, que conoce bem a realidade venezolana, que há grupos que estão estudando, estão haciendo, hay que estimular estes grupos. E eu diria que o CENDES siga seu DNA de reflexão sobre a sociedade, incluso sobre a universidade. É muito importante, eu sempre defendi também uma cooperação regional. E a Unesco sigue sendo, apesar de todo, apesar de não ter em seu liderazgo tipo como Federico Mayor, que nós outros temos tido o privilégio de ter, o senegalês Amadou Matar Rimbaud, na semana passada completou 100 anos de vida. Apesar de isto, a Unesco é todavia um instrumento que favorece a cooperação regional. E dentro de Uliasal, que em Caracas, há gente que tem boa vontade, que trabalha em condições de dificuldade extremas, muito mais difíceis que os tempos difíceis em que Carmen, Juan Carlos Tedesco, Luiz Iassábal e outros han trabalhado.
pero no nos pregunten nosotros. Vean con ustedes mismos. Gracias. Bueno, vamos ahora a abordar dos preguntas concretas y para ir cerrando entonces. Hay una dirigida por Xiomara García Palma a Ramón Piñango, que es una nueva agenda científica para Venezuela que reta al liderazgo. ¿Qué tendencias actuales debemos profundizar y hacia qué nuevas áreas de conocimiento? La verdad, yo creo que la pregunta es más adecuada para Eve, pero voy a comentar sobre la relación con liderazgo. Yo creo, y en eso estoy trabajando, que hay que hacer esfuerzos particulares para formar, sobre todo para dar la formación en liderazgo, especialmente en las nuevas generaciones. Y cuando trabajamos en eso, hay ciertas nociones que transmitimos, son fundamentales. Una es la del trabajo en equipo. La otra es que el líder es, lo que ya dije hace rato, el líder es una relación. Es una relación. Nadie puede decir que es líder él solo. Esa noción que todavía existe en muchos, de que el líder si es hombre, es un hombre que mide no menos de 1,80, que tiene una voz poderosa de tipo de galán de telenovela, que cuando entra a un salón, todo el mundo guarda silencio porque se impone su personalidad. Y hay gente que dice, ese es un líder. Esa noción no es. Y si es mujer, no es menos de 1,75. Ser muy bella, hablar muy suave, pero muy bonito, en un tono convincente. Esa noción no es. Es importantísimo que el líder reconozca a los otros, se preocupe por los demás, se ocupe, trate de comunicarse. Y esto en la educación superior es importantísimo también. Que trabaje en equipo, que escuche, que reconozca a los otros. Y que sepa, y insisto en esto una y otra vez, que sepa trabajar en equipo realmente con visiones diferentes, interdisciplinarias de una manera de ver. Pero puede ser de una misma disciplina, pero con perspectivas diferentes. Y por lo que yo he observado muchas veces, ya lo dije, pero en el liderazgo político y en el liderazgo incluso empresarial, se reúnen con gente muy capaz, pero que coinciden, nada más estoy subrayando lo que dije hace rato, con gente que en el mundo como yo. Entonces, la verdadera interdisciplinaridad o trabajo en equipo es tratar de trabajar con gente con perspectivas diferentes y ver cómo se integran. Y el líder, la prueba definitiva del liderazgo, lo he dicho muchas veces en mi clase, es cuando el líder ya no está. Cuando ya no está, porque murió, porque se consiguió el amor de su vida, si tiene mucho dinero se va para tocar, y si no se va para Margarita, porque se dejó de eso, ya no quiere trabajar más. Y dejó allí un equipo que sigue trabajando tan bien como trabaja o mejor que cuando él hoy estaba allí. Liderar es poner a valer un grupo. Y ese es el reto en la educación superior, ese es el reto del CENDE también. No sé si soy muy duro en esto, pero quiero ser muy claro, y lo digo siempre. La prueba del ácido del liderazgo es cuando el líder ya no está. Eso era todo. Gracias, Ramón Piñango. Y hay una pregunta para Eve Besuri, hecha por Silvia García. Dice así: coincido con la doctora Besuri en la necesidad que tienen científicos que emigran a otros países de entender el contexto del país donde llegan para continuar haciendo ciencia, especialmente ciencias sociales. Es un reaprendizaje que fortalece al investigador. ¿Cómo puede ese proceso extenderse al fortalecimiento de la ciencia en Venezuela? Ajá. Bueno, fíjate, siempre, ahora en los últimos años, desgraciadamente, para muchos venezolanos ha sido una circunstancia dolorosa tener que abandonar el país y demás, pero siempre hay aprendizaje, sea doloroso. Cuando no era en condiciones de exilio, yo recomendaba también mucho
salir un tiempo del país para mirarlo desde afuera, para mirarlo a la distancia, porque eso también ayuda a entender a veces lo que está sucediendo a tu alrededor, y cuando estás en el día a día muy metido no te das cuenta porque otros elementos llaman tu atención. Pero bueno, en estas circunstancias en las que nos encontramos, en esta coyuntura actual del mundo, yo creo que lo que le sucede dolorosamente a mucha gente, se convierte también a la larga y en el mediano plazo en aprendizaje para ellos. Ahora, ¿cómo se convierte esto en un fortalecimiento de la ciencia en Venezuela? Bueno, es seguir pensando en Venezuela, seguir trabajando para Venezuela y seguir encontrando alianzas, sí, alianzas, amistades, sentimientos de solidaridad, de lealtad, de colaboración con el país. Pero, y eso lo hacen desde afuera, otros venezolanos y otra gente no venezolana que también tiene una visión y un enfoque solidario sobre esta realidad. Pero combinando lo que decía también antes aquí Ramón, creo que hay que trabajar mirando bien lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Hay que leer lo que fue el país, lo que se hizo, lo que salió mal. Marco Antonio decía, bueno, preguntamos por qué hicimos mal. Sí, ok, hicimos todo, seguramente nuestras generaciones hicieron algunas cosas que salieron mal, pero también hubo accidentes históricos, también hubo otros procesos que se estaban dando que eran diferentes a los nuestros, con visiones de sociedad distintas de las que teníamos, y el mundo también interviene de múltiples maneras todo el tiempo sobre tu realidad. Así que no es estos son los culpables, o estos son los buenos, o estos son los malos. La cosa es compleja, entonces hay que tener buen ojo para tratar de lograr un diagnóstico más o menos acertado, que funcione, de nuestra realidad, y trabajar para construir, para reconstruir, para hacer una sociedad nueva, una sociedad mejor, en la que todos los venezolanos y el mundo, estando ella en el mundo, puedan funcionar, ¿no? Los desafíos son grandes, pero la gente joven tiene capacidades infinitas mientras mantienen una mentalidad joven. Y entonces creo que hay que trabajar con eso, con la novedad de la juventud y apoyándose en la experiencia pasada, para lo bueno y para lo malo. Es decir, aprendamos del pasado. La historia nos dice que nunca aprendemos del pasado, pero no por eso debemos dejar de intentarlo nuevamente, ¿no? Aprendamos de los errores, tratemos de evitar algunos errores, cometeremos otros, los nuestros, pero podemos seguir adelante. Ahora, yo creo que aquí hay que trabajar con conciencia de que estamos en el mundo, no nos olvidemos nunca de eso, y que el mundo sigue andando, tiene otras dinámicas, y de allí es que hay que seleccionar. Xiomara pregunta, bueno, ¿cómo elegir? Amiga, ese es el desafío, tienen que elegir los que están allí llevando adelante los proyectos que para reconstruir el país, para llevarlo adelante, son los desafíos que tienen y son los riesgos que se corren, de equivocarse o de acertar. Pero justamente las recompensas al final son grandes, así que no nos queda otra que embarcarnos en esos proyectos, ¿no? Gracias, Eve. En realidad ha sido bastante copioso el chat. Yo no he leído todo, he estado seleccionando, pero hay una pregunta reiterativa de Monzón y asociados, que unas veces se dirige a Piñango, otras veces a Eve Besuri, otras veces a Marco Antonio, diciendo qué métodos, bueno, esta específicamente es a Piñango, pero lo ha repetido en otros momentos del chat, ¿qué métodos recomienda para abordar investigaciones de tributación internacional, específicamente en precios de transferencia? Para la doctora Eve, le quiero consultar cuáles son las tendencias metodológicas actuales para la investigación de la tributación internacional. Absolutamente ajeno a mi campo. Sí, claro. Pero en este país es muy bueno, es muy buenos especialistas. Ok. Bueno, gracias, Ramón. Quería saber si ya Carmencita está en la sala. ¿Logró conectar? Parece que no.
Isabel, Carmencita no se pudo conectar. Ajá. Que la disculpen, muchísimas gracias por todo. Felizmente hoy nos están instalando en el edificio un nuevo internet de fibra óptica. Pero entonces, bueno, que les dan muchos abrazos a todos y que muchísimas gracias a los ponentes y a ti sobre todo, Isabel, que te tomaste este trabajo inesperado. Con gusto. Desafortunado todo el tema con la conexión a internet, pero bueno, son vicisitudes que hay que saber sortear. Quería darles las gracias a nuestros excelentes expositores y muy queridos de la casa, ¿verdad? Y bueno, conociendo de la mano de Carmencita a Marco Antonio, agradecerles por su tiempo, por la exploración del tema que les encargamos, que nos dejan muchos elementos para seguirlo reflexionando y retomando. A todos los participantes ha sido un webinar bien asistido con cerca de 60 participantes y está siendo grabado y se va a editar, digamos, un video que podamos colocar en YouTube para que circule y sea difundido ampliamente en el país y fuera del país. Así que les agradecemos muchísimo y esperamos seguir conectados en eventos a futuro sobre estos temas y otros. Y muchísimas gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias, Isabel, Consuelo, todos ustedes. Y cariños, Marco Antonio, Ramón, todos. Chao. Hasta luego. Un gran abrazo. Gracias a todos también. Muchas luego, gracias a todos. Gusto de verte de nuevo, Ebe.